Todos quieren vivir felizmente, pero caminan a oscuras cuando se trata de discernir qué es lo que hace feliz la vida. Con estas palabras comienza una obra bellísima, el de Vita Beata, la vida feliz, escrita por Séneca en el siglo I después de Cristo. En el texto queda claramente sintetizado el concepto de felicidad propio de un filósofo de inspiración estoica. Desde su perspectiva, la felicidad podría definirse como un estado de pensamiento, o si se quiere, como una disposición de la conciencia. Soy sabedor de la dificultad de entender estos conceptos, porque hoy en día tendemos a confundir la esencia de las cosas con el uso que le damos a esas mismas cosas, o con la utilidad que sacamos de ellas. Por este motivo, la felicidad suele definirse a través de circunstancias que provocan un estado de alborozo y placer, más que acudiendo a términos como conocimiento, como discernimiento o como el que acabo de emplear, el término conciencia. Actualmente nos parece feliz el que consigue cosas, el que disfruta de cosas, el que tiene a su alcance buenos platos, buenos coches o buenas sábanas, por indicar únicamente algunas situaciones de presunta felicidad. La perspectiva de los estoicos era totalmente distinta. Para ellos, esas situaciones de deleite y regocijo resultaban totalmente indiferentes para alcanzar la felicidad. Es más, las consideraban como una suerte de griterío que impedía escuchar el latido auténtico de la felicidad. Las cosas externas al ser humano, en definitiva, podían producir satisfacción, pero al mismo tiempo, si no se las situaba en su auténtica dimensión, acababan obnubilando el juicio y haciendo pensar que la felicidad se constituía como una suerte de satisfacción suma. Para Séneca, esa identificación común de satisfacción con felicidad acababa siendo un obstáculo para alcanzar la verdadera y auténtica felicidad, identificada por él con aquella plenitud que se manifiesta en el vacío de deseos. A su parecer, la felicidad solo podía acampar en la fruición o en el goce de ese vacío. Otro filósofo estoico, Epicteto, añadía a esta explicación de la felicidad otro matiz. Lo hacía con una hermosa comparación. Decía que la razón de ser del carpintero era la madera y el bronce la del escultor. Pues bien, a su juicio, la razón de ser de la vida era la propia vida y no ningún oropel externo a ella. En coherencia con este pensamiento, la felicidad solo podía ser consecuencia del vivir consciente. Todo lo que no perteneciera al ámbito de la conciencia sería simplemente indiferente para la felicidad. Siguiendo estas consideraciones, podría decirse que todo aquel que ancla su plenitud en lo que no es fundamental para la vida, no ha empezado siquiera a vivir. Su existencia podrá haber llegado hasta el filón más exquisito de deleites y placeres, pero no habrá vivido, porque no habrá alcanzado la veta de la auténtica felicidad que yace en la mudez de las necesidades. No podía ser de otra manera para un pensador que defendía que la vida vivida desde la complacencia en lo caduco no permitía disfrutar de la verdad de uno mismo. Esa vida quedaba varada en el arenal de presunciones, de imaginaciones y, por supuesto, de frustraciones. Esa vida sería tan frágil como el placer que enmascara la falta de autoestima. Sería tan quebradiza como el poder que disfraza la falta de escrúpulos. Sería tan endeble como el capricho que simula la falta de amor verdadero. Sería tan vulnerable como la robustez que camufla el miedo. En definitiva, según Séneca, nada tiene que ver la felicidad con los estados de ánimo provocados por el disfrute de las cosas, es decir, con la alegría o con la dicha. Lo mismo que la tristeza o el infortunio, nada tendrían que ver tampoco con la infelicidad.
Feliz sería el que logra apartarse de todo aquello que lo merma o lo rebaja como persona. O por decirlo en positivo, feliz es el que logra encontrar aquello que lo ennoblece y dignifica como ser humano. En este sentido, la vida es descrita como un viaje en el que, como dice Séneca en traducción de Juan Mariné publicada en Gredos, el camino más usual y más frecuentado es el que más engaña. Con esa apreciación incidía en la necesidad de vivir no por imitación o por analogía con lo que hace la mayoría. No es criterio de felicidad lo que practica la mayoría, sino lo que sanciona la conciencia. Y de ahí que dijera, no confío en los ojos, tengo una luz mejor y más certera para discernir lo verdadero de lo falso. Esa luz mejor y más certera era, como cabe suponer, la razón, la conciencia o el espíritu. Porque sólo esa razón podía inspirar cordura a la hora de elegir lo adecuado. Sólo ella podía infundir la capacidad de sobreponerse sin desagrado a las circunstancias. Sólo ella podía enseñar a utilizar las cosas y los deseos, pero sin hacerse dependiente de ellos. Sólo ella podía fondear la vida en el presente. En cierta manera, para el estoico, la felicidad surge cuando la vida transcurre sin que se astille la causalidad que rige el mundo humano. Cuando se puede vivir asumiendo la causalidad, es decir, siguiendo el ritmo natural de la vida, el miedo atenazador se disipa y los deseos más briosos se embridan. En conclusión, según Séneca, el fiel de la vida feliz es la conciencia de uno mismo y la certeza de que sólo en el presente podemos encontrar el paradigma que nos describa como personas. Ese presente no es un lugar en el tiempo, sino un foro donde cada uno dialoga con su propia naturaleza, o un torno donde cada uno va moldeando el barro de su propia identidad. Esa felicidad tal vez nunca se colme, pero hará posible que las cualidades de la razón se desplieguen sin trabas ni frenos para poder apreciar cada cosa en su justa medida, para reconocer que disfrutamos los placeres en calidad de usufructuarios y, sobre todo, para vivir libre del tedio de repetir una y otra vez los mismos errores y del hartazgo de caminar sin dar pasos, de caminar permaneciendo siempre en el mismo escalón. Buenos días a todos.